Buenas noches, muy buenas noches. Como ustedes saben, y si no se lo estoy informando, SENASA, el Seguro Nacional de Salud, cumple 14 años. Entonces quizás es un buen momento de pasar revista a lo logrado, qué ha significado para el pueblo dominicano, en especial para los dominicanos pobres, el Servicio Nacional de Salud, por dónde anda la cosa. Por eso hemos invitado a quien tiene las mayores calificaciones y calidades para hablar en nombre de SENASA. Su director, don Chanel Mateo Rosa Chupani, que Mateo es nombre, no apellido, nos acompaña. Noches, bienvenido. Buenas noches, buenas noches. Chanel, hablemos de eso. ¿Sí? ¿Qué ha significado para el pobre dominicano? ¿Qué es esto? ¿Seguro? ¿De qué manera? Como tú bien señalas, SENASA está cumpliendo 14 años en el mes de agosto y durante esos años hemos tenido hitos importantes que creemos que debemos celebrar. Hoy día, y te comienzo con la cifra que tenemos actualizada, SENASA tiene 3.334.000 personas afiliadas al régimen subsidiado. Eso significa que más del 92% de las personas que potencialmente es la población objetivo de ese régimen están ya afiliados a SENASA. ¿Y quién determina quién es pobre y no pobre y quién puede entrar en el subsidiado? Ese proceso. Nosotros tenemos, hay una institución que es el SUBEN, que pertenece al programa, al Gabinete de Política Social, que dirige la Vicepresidencia de la República, que identifica esa población a ser afiliada a SENASA. Luego SENASA tiene que ir al hogar, afiliar a esa persona, afiliar a sus dependientes, sus hijos, sus hijas. Y así hemos recorrido todo el país. Y hoy tenemos, como te reiteraba, te digo, esos 3.334.000 personas afiliadas. Pero nosotros andamos por un más o menos 40% de pobreza. Minutos más, minutos menos. Eso va fluctuando. Eso significa, sería más o menos 4 millones. Exacto. O sea, estamos hablando... Por supuesto, Pablo, no todo el que es pobre pertenece al régimen subsidiado, porque tú te puedes encontrar con personas pobres que tienen un empleo formal y pueden estar en régimen contributivo. Es decir, que no hay una correlación entre pobreza y afiliación al régimen subsidiado. O sea, no necesariamente. Todos los pobres están en régimen subsidiado. Ahora el pobre que no tiene un empleo formal sí está en le el corresponde. Exactamente. Se podría casi decir que estamos llegando a un 100% de protección entre la gente de escasos recursos del país. Exactamente. Eso está muy bien. Eso ustedes no lo cacarean mucho. Eso obviamente es el principal elemento que SENASA tiene que celebrar, porque es un tema de protección social. En un país... Que es un derecho constitucional. ¿No? En un país, Pablo, que nosotros hace 10 años éramos el tercer país de más baja cobertura poblacional en seguridad social en América Latina. Solo superábamos a Haití y El Salvador. Hoy día, República Dominicana tiene 70% de su población con un seguro de salud. Somos el cuarto país de América Latina con más población en seguridad social. Porque además de los afiliados que tiene SENASA están los contributivos, que ya representan el 70% de la población dominicana. Porque esos son logros que están ya ahí ubicados. Hablemos del contributivo, el aspecto del contributivo dentro de SENASA. Sí. Ese es el otro gran régimen que SENASA gestiona, el régimen contributivo, que tú sabes que participamos en competencia con 20 y tantos de ARS privadas y autogestionadas, y ahí SENASA tiene 630.000 afiliados. Somos la segunda ARS que tiene más afiliados del país. Y es importante, Pablo, por lo siguiente, porque nosotros somos una institución estatal, una institución del Estado Dominicano, una institución pública, que tú sabes todos los resquemor que en un principio pudo tener ese hecho, esa característica de que fuéramos una institución pública, todas las dudas que hemos tenido que vencer a lo largo de estos 14 años, que si estoy afiliado al régimen contributivo tengo que ir a un hospital público, que si estoy afiliado no tengo tal y cual derecho, mala fama que se nos han hecho, etcétera. Y hemos tenido que vencer ese, y que hoy 630.000 dominicanas y dominicanos confíen en nosotros, pudiendo elegir otra ARS, es un logro importantísimo, trascendental. Claro, eso habla muy bien, pero ya no le roban los afiliados. Eso pasa, ¿hay algún con menor medida. ¿Han penalizado a alguien por esa práctica? No sabemos si se ha establecido alguna penalidad, entendemos que sí. A veces pasa, pero ya en mucho menor medida, después que hicimos las últimas denuncias. Sí, el problema de la cobertura, por ejemplo, hay instituciones, y se cita mucho Plaza de la Salud, Sedimat,
donde no reciben el seguro, salvo en casos excepcionales. ¿Cuál es la relación de SENASA con los prestadores? Con los prestadores. Sí. En este caso, sí, claro. hablo de Sedimad y Plaza de la Salud porque son estatales de alguna manera, o sea, reciben claro. fondos. Fondos ¿Cuál es la públicos. situación? Sí, mira, nosotros tenemos, como tú sabes, dos regímenes, reitero. El régimen subsidiado, el régimen de contributivo. El régimen contributivo, nosotros tenemos 7.000 prestadores a nivel nacional. Sí. Somos la ARS que tiene una cobertura más grande en términos de prestadores de servicios de salud. Venimos desde una desconfianza que en algún momento hubo por centro privado, por lo que te decía anteriormente, de no adscribirse al SENASA. Ahora tenemos una sobredemanda de esos centros y de esos médicos para afiliarse a la institución en todo el país. Entonces ahí la persona que está afiliada a SENASA tiene esa ventaja, un acceso a nivel nacional de más de 7.000 prestadores. Con la ventaja, quiero decir que hay prestadores de eso, que si tú estás en otra ARS, para tú ir a esos prestadores tienes que tener un plan complementario. Si estás en SENASA, tú vas con el plan básico. Eso es importante en términos para las empresas y para las personas. Sí, pero el caso, perdóname, Plaza de la Salud, Sedimad, por el gran prestigio médico que tienen esas dos instituciones, entonces mucha gente, y me incluyo, quiere que cualquier cosa se la haga en Sedimad o en Plaza de la Salud. Entonces, el régimen subsidiado, que es el otro régimen, que eventualmente iría a la red pública de servicios de salud, y la gente cree, bueno, si estoy en el subsidiado, voy a al hospital público. No al hospital público solamente. Nosotros tenemos para ese régimen todos los patronatos contratados. Tenemos, por ejemplo, una persona que tiene un problema de cáncer oncológico, puede ir al INCAR o al hospital oncológico, igual también a centros privados que tenemos contratados. Una persona que tenga en régimen subsidiado, que tiene que hacerse una cirugía de corazón abierto, entre otros centros, tenemos, por ejemplo, Corazones Unidos. O sea, hemos tenido personas pobres de muy escasos recursos que se hacen su cirugía de corazón cubierto 100%, no pagan copago, un centavo. Tenemos, por ejemplo, Instituto de Cardiología, Instituto de la Diabetes. Para el tema, por ejemplo, los niños que nacen con problemas congénitos, tenemos Sedimad. O tenemos Sedimad para pruebas especiales que no se hacen en otro centro. Pero entonces, a donde voy es, yo como usuario del contributivo de SENASA no puedo ir a una consulta normal. Pero perfecto, claro que sí. ¿Y por qué la gente se ha quejado de eso? De que al contrario. Lo reciben, sí los reciben, y a veces no lo al reciben. Contrario, esos dos prestadores que tú señalas son de los prestadores que más alta facturación tienen en SENASA. O sea, ahí puede ir cualquier afiliado. O sea, no hay ningún... No, en absoluto, no hay ningún tipo de problema con esos centros. Ni con ninguno. Las listas de espera, ¿en qué están? Mira, las listas de espera ocurren fundamentalmente en el régimen subsidiado por un tema de volumen. Recuérdate que nosotros venimos de un sistema, yo creo que este es un gran logro que nosotros debemos... una persona, me decía una directora de un centro oncológico, me decía, una persona, antes de SENASA existir, se le detectaba un cáncer, persona pobre, había dos posibilidades. Bueno. Esa persona se iba a su casa, Pablo, a ver qué podía vender su casa, un terreno que tenía, si tenía. Si no tenía nada de eso, se iba a su casa y se condenaba a muerte. Nosotros tenemos hoy más de 6.000 personas con tratamiento de cáncer, con tratamiento continuo de cáncer. Este año, lamentablemente, porque ojalá no tener a ninguno, hemos tenido 1.400 nuevos tipos de cáncer que se están atendiendo en esos centros de salud. Por lo tanto, ese volumen te genera cierta lista de espera en algunos casos en que la vida no está en peligro. Pero nosotros eso lo manejamos con los prestadores de acuerdo a la emergencia y la urgencia. Algo que represente que una urgencia para una persona, para su salud, obviamente no tiene lista de espera en ningún caso. Okay. El caso de las ARS especiales, uno a veces percibiría como que hay empleados públicos de primera y empleados públicos de segunda. Los de segunda van a SENASA y los de primera tienen una ARS especial. Después de la pausa, yo quiero que hablemos de ese proceso, cómo le ha ido a la policía, por ejemplo, que hubo un cambio, de las ARS especiales y de los empleados de primera y de segunda en el Estado. Ya regresamos.
Yanel Rosa Chupani, lo de las ARS especiales. Que tú le llamas especiales. Sí, ¿Cómo ha ido eso? Sí. No, mira, la ley previó en sus inicios que aquellas instituciones que tenían en ese momento una ARS de autogestión, como usted le llama, podrían preservarla. Ahí está, por ejemplo, como tú mencionas, el caso del Banco Central, que tiene una ARS para sus empleados, el Banco de Reserva, por igual, el Colegio Médico Dominicano, la Asociación de Profesores, que también tiene su ARS, la Fuerza Armada, la Policía Nacional. Es decir, hay un conjunto de instituciones que tienen ARS cerradas, se le llama, para sus empleados. ¿Y eso lo contempla la ley? La ley, sí, la ley prevé. ¿Y por qué? ¿Los modelos latinoamericanos son así o son excepciones? Porque nosotros somos misteriosos en eso. Sí. Son bastante creativos en temas de excepciones y de privilegios. No, lo que se alegó fue los llamados derechos adquiridos, que ya esas instituciones tenían esas ARS y han seguido la misma. Entonces, los cambios se hacen cuando pueden beneficiar, mejorar la situación, como sospecho, que es el caso de la Policía Nacional. Resultado de esa que ha sido, Pablo, en estos 14 años SENASA, uno de los proyectos más interesantes, de mayor impacto y de mayor satisfacción en SENASA. Nosotros, ¿sabes? La Policía Nacional tenía una ARS que tenía su hospital aquí en Santo Domingo y varios hospitales más a nivel nacional. Hoy día, los miembros de la Policía Nacional, estamos hablando de 37.000 miembros y sus familiares, estamos hablando de más de 55.000 personas, están afiliados a SENASA, régimen contributivo. Tienen los mismos derechos del empresario o del funcionario, del ministro que está afiliado a SENASA. Y los rangos no, no funcionan, o sea, raso general. En absoluto, porque pueden ir a las redes de prestadores de SENASA, que son 7.000 a nivel del país. En vez de tener 250.000 pesos para gastos de enfermedades catastróficas, tienen 1 millón, como lo tienen los demás. Es decir, que yo creo que ha sido un tema de equidad, ha sido un tema de protección social, ha sido un tema de protección financiera para esa parte de la población. Y por eso te digo, ha sido uno de los proyectos más, costó, déjame decirte, pues no es fácil tú desmontar una estructura que tenía años ya enquitada en la policía, pero al final todos salimos beneficiados de esa tiene un costo muy alto, tuvo un costo muy alto para el Estado. Bueno, el Estado tuvo que asumir la parte del empleador, que no, que es alrededor de 300 y tantos millones de pesos al año. Y el caso de las ARS como la UAS o la de los maestros. Mira, la de los maestros es un caso especial, porque la de los maestros está, vamos a decir, cogestionada por el Estado Dominicano, que le da una subvención a través del Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP. La UAS, la UAS es otro caso también muy especial. Nosotros, la UAS, más que una ARS, tiene un fondo, porque no está habilitada por la CISARRIL, tiene un fondo, la persona se enferma y la universidad le paga directamente al prestador. Hay un tema que a mí me interesa mucho porque hasta llama la atención. Un país que es líder en crecimiento económico, una gran estabilidad macroeconómica, divisas estables, bueno, van las cosas en lo macroeconómico, crecimiento bruto interno bruto, vamos bien liderando Latinoamérica. Sin embargo, eso no se expresa como debiera en el tema terrible de la desigualdad social, la lucha contra la pobreza. Quiero preguntarte, el aporte de SENASA a la lucha contra la pobreza y la desigualdad social, un mal terrible en la sociedad nuestra. ¿Qué ha hecho SENASA, el aporte de SENASA? Excelente, Pablo, la pregunta, porque me permite comentarte lo siguiente. El Banco Interamericano de Desarrollo ahora mismo acaba de sacar un estudio donde habla del impacto de las políticas sociales en el tema de la pobreza y la desigualdad. En ese estudio, el banco señala 3 elementos donde SENASA ha sido importante. 1, disminución de la pobreza. 2, disminución de la pobreza extrema. Y 3, disminución de la desigualdad social a través del índice de Gini, que mide el tema de desigualdad social. ¿Cómo se expresa en la práctica esa? Exacto, ¿de qué estamos hablando? Exacto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una persona. Mira, aquí una de las críticas que se le hacía al sistema sanitario nuestro era el alto gasto de bolsillo que hacían las familias. ¿Qué significa gasto de bolsillo? Que la gente iba a tener una enfermedad y tenía que sacar de sus recursos cuando tenía, o vender una casa, un carro, para pagar esos servicios de salud. Eso era alrededor de un 55% hace apenas una década.
De acuerdo al último estudio que se hizo, hoy día sigue es de un 32%. Es decir, que hemos tenido una disminución importante. Significa que esas familias que hoy están afiliadas a SENASA y que, por ejemplo, tienen una enfermedad crónica, que antes tenían que destinar esos recursos para comprar medicamentos y hoy los reciben gratuitamente, esa persona puede destinar esos recursos a llenar otras necesidades vitales de su hogar. Personas, como te decía anteriormente, que tienen enfermedad, porque nosotros, por ejemplo, para el caso de medicamentos, tenemos un contrato de promesa. Nosotros le pagamos a promesa 28 millones de pesos mensuales. O sea, estamos hablando de alrededor de 300 millones de pesos anuales para que a esa población le garantice sus medicamentos en los centros de atención primaria donde reciben atención a esa población pobre. Y no tiene que comprar, no tiene que pagar un centavo. Igualmente, como el régimen asociado no paga copago, cuando va, por ejemplo, a un instituto, al Instituto de Cardiología, pues se trata de un ejemplo, no tiene que erogar ninguno de sus recursos. Y eso obviamente impacta en la protección, en los recursos de esa familia. Nosotros, en ese sentido, tenemos dos mecanismos de cómo incidir en el tema de pobreza y desigualdad. Protección a la salud y protección financiera. SENASA es un instrumento de protección social, que esa protección social está vinculado al aseguramiento de la salud, pero también al tema de protección financiera de los afiliados. Okay. Y en ese sentido, pienso que ese es el aporte más importante como institución que hemos hecho en estos 14 años. Y aquel premio internacional que le entregaron a SENASA, ¿qué implicación ha tenido eso en el trabajo interno de SENASA? Bueno, es una revolución, porque nosotros ese premio, yo digo que más que el premio, que es una premio iberoamericano a la calidad, que se entrega tanto a instituciones públicas como privadas. Sí. Ese premio trajo consigo una serie de recomendaciones que nosotros estamos aplicando en SENASA ahora, y nos dijeron, mire, ustedes tienen un sistema de calidad impresionante, ahora nosotros queremos que ustedes vayan a un modelo de excelencia, que es un paso superior a la calidad, y en eso estamos. Nosotros ahora, hace 2 semanas, recibimos una comunicación de Fundibet, que es el organismo internacional que organiza estos premios, donde ellos nos invitan a participar dentro de 2 años, 1 año prácticamente, de nuevo en el premio, pues ellos consideran que nosotros tenemos la posibilidad de ser la primera institución dominicana que gane medalla de oro. Nos invitaron a Cuba en el mes de septiembre, para que nosotros en Cuba, en un evento que ellos van a tener de todos los países de Iberoamérica, nosotros presentemos a SENASA precisamente como un ejemplo en temas de organización, de gestión, pero también de protección social en salud. Que ese es otro gran reconocimiento, cuando ya los funcionarios lo invitan a presentar cómo lo han logrado. Exacto, porque el tema no solamente es el tema de protección social en salud y financiera, como te digo, sino que eso tiene que estar respaldado por un sistema de gestión importante. Sin embargo, Chanel, Mateo, Rosa y Chupani, SENASA no camina sola, es parte de todo un sistema de seguridad social, de todo un sistema de salud, y ahí sí que tenemos problemas y limitaciones. Vamos a una breve pausa. Cuando retornemos yo quiero que hablemos de la actitud. Ya salgo un poco de SENASA para hablar con el funcionario público, pero además una de las personas que conoce mejor toda esta lucha de una seguridad social más justa y sistema de salud y las negociaciones que se están dando con el sector de salud profesional hablando. Ya regresamos. Se acordó que un médico que tiene un salario en el Servicio Nacional de Salud y no en el Seguro Social se le va a unificar. Ese médico que antes tenía que estar corriendo de un centro a otro va a estar en un solo centro de salud. El problema, señor director ejecutivo de SENASA, es que esa institución no camina sola, es parte de todo un sistema que hay que darle un tune-up y rápido. Hay un proceso de negociación con el sector salud, médicos, enfermeras, del cual el director de SENASA es miembro de esa comisión. Entonces, hablemos de esa negociación y de ese, de alguna manera, impulso especial del sector salud. Ahora que hemos avanzado tanto en educación, es un poco como... Sí, mira, ahora efectivamente, Pablo, yo pienso que estos próximos 4 años van a ser los 4 años del sector salud y seguridad social. En ese sentido, nosotros desde el mes de abril hemos iniciado un diálogo con 9 gremios del sector salud,
específicamente y 8 temas fundamentales, que creemos que son temas fundamentales en el sector. Uno de ellos, lamentablemente el que más ha tenido incidencia en la mediática, ha sido el tema salarial. Pero nosotros hemos discutido temas importantes, como por ejemplo el tema de las pensiones para esos profesionales y técnicos. El gobierno le ha reconocido otorgarle pensiones con el último sueldo, más sus ingresos, sus incentivos, lo cual significa que esas 8.500 personas van a su casa con su último salario. Sí, te voy a dejar que desarrolles toda tu respuesta, pero me gustaría que insistieras en algo que creo que al televidente le interesa mucho. Se centra mucho en lo salarial, pero ¿de qué manera va a ser la comisión para que haya mejorías en pensiones, salario, pero que esto guarde una relación directa con la mejoría de la calidad del servicio? Así es. ¿Cómo se está haciendo? Ese es el tema. Por favor, tómate tu tiempo, que aquí no hay problema. Nosotros fuimos al diálogo, Pablo, porque una de las demandas de los gremios del sector salud era que no solamente luchaban por un tema de aumento salarial, sino también de una mejoría para las personas que van a los centros de servicios de salud. En el caso nuestro, como SENASA, era un elemento importantísimo porque el 90% de las personas que van a hospitales públicos van con un seguro de salud de SENASA. Entonces, bajo ese argumento, nosotros fuimos al diálogo y dijimos, bueno, cuando llegamos a la discusión del tema salarial, que fue planteado inicialmente como un tema de incremento salarial, nosotros dijimos, no, vamos a discutir política salarial. Y en política, que incluye incremento salarial, incluye jornada de trabajo. ¿Qué debe hacer un médico en un hospital? Eso que es una jornada laboral y que incluye también otros incentivos que estén vinculados a cosas o aspectos, elementos que el Estado, el gobierno, le interesa incentivar, valga la repetición. Bueno, nos fuimos al tema de los incentivos. Nosotros decimos, y lo hemos planteado, a nosotros nos interesa que el médico que esté en la frontera o en lugares apartados tenga un incentivo para irse a esos lugares. O el que ya esté. ¿Por qué? Porque están concentrados en las grandes ciudades. Nosotros queremos que esa parte de la población, hablamos de equidad, estamos hablando de acceso. Esa población tiene que tener también acceso a médicos igual que lo que tienen en poblaciones urbanas. Me imagino que se agrava con el tema de los especialistas. Exacto, imagínate, fundamentalmente. Un urólogo quiere estar en Santiago. Claro. Entonces, un segundo elemento que queremos incentivar es los médicos de atención primaria. Si decimos que la prevención, la atención primaria es fundamental, vamos a darle un incentivo a ese médico que está. Por lo tanto, si tú eres médico y estás en la frontera, por ejemplo, en una clínica, en un centro de primer nivel, tú vas a tener un 25% de aumento a tu salario y además vas a tener incentivo de un 25%. O sea, tú tienes un 50% por encima de tu salario. Entonces, a los otros incentivos, que no, esos incentivos están vinculados al puesto. Si tú dejaste de viniste para Santiago, la capital, ya tú pierdes esos incentivos. Porque esos incentivos específicamente para esos médicos que están en ese lugar. Ahora, el problema con el horario. Hay una cultura de, bueno, como se me paga poco, yo voy poco, casi nada. O tengo 3 trabajos, soy oficial médico de las Fuerzas Armadas, hago algo aquí, trabajo en el seguro, trabajo allí. Y bueno, y además tengo una consulta de 10 horas, de 10 horas diarias. O sea, ¿cómo van a hacer ustedes? Entonces, ¿y cuál es la propuesta para ese médico que para completar hace muchas cosas? Para que tú veas la integralidad de la propuesta, porque es una propuesta bastante integral la que hemos hecho al sector salud. Un tema que resuelve eso es el tema que nosotros vamos a una red pública integrada. Es decir, ya no va a haber hospitales del Seguro Social y hospitales de salud pública. Y hay una decisión política de hacer eso porque hay una mafia, una mafia poderosísima que por alguna razón siempre hay una negociación, una vaina y nunca se hace eso. No te quepa la menor duda que la decisión está tomada. O sea, vamos a unificar la red, se acordó con ellos mismos, se acordó que un médico que tiene un salario en el Servicio Nacional de Salud y no en el Seguro Social se le va a unificar. Que ese médico que antes tenía que estar corriendo de un centro a otro va a estar en un solo centro de salud. Pero nosotros le pedimos a ese médico 8 horas, porque tú tienes 4 en un lugar y 4 en otra. Bueno, unifícame esas 8 horas en un centro de salud. Claro. De forma tal, Pablo, que lo que se busca es que esa madre que tiene que tomar un ticket para llegar a las 5 de la mañana a Robert Reed pueda también saber que tiene derecho a llegar más tarde,
que tienen la posibilidad de ir en la tarde, después del mediodía, Sí, a recibir consulta. Esa parte interesa mucho, de 7 a 3 creo que fue, o de 7 a sí, 1, exacto, de 1 a 7, exacto. eso también se va a Exacto, contemplar pero no en la es negociación. con los mismos médicos, que ese es un tema que se manejó. Al doctor Nelson Rodríguez, alguien lo quiso malinterpretar, porque él lo dijo en este programa y lo dijo muy claro. Muy claro. No es el mismo médico, por Dios, no le vamos a pedir a un médico que te esté ahí 10 horas en una consulta. Imposible. Tengo entendido que es una negociación. Mira, tenemos estas dos tandas. ¿Cuál te conviene más? Ahora, claro. la relación de trabajo pago se va a poner las pilas porque también el Estado ha sido sumamente irresponsable en todo esto. O sea, aquí la ley es una cosa que está ahí, se aplica a según usted pueda afectar o no afectar. Como los médicos tienen un colegio que hace huelga y las huelgas hacen impopular a un gobierno, se le da una serie de cosas. Porque en el sistema de salud uno conoce, y son la mayoría de ellos, gente muy abnegada, médicos total. que, óyeme... Te lo dice alguien que conoce la red pública a nivel nacional, que tú te encuentras con médicos que son médicos de hospital. Ahora, hay un porcentaje que vaya pues, y el Estado dominicano, el ministerio, ha sido irresponsable en el sentido de tomar decisiones, caiga el que caiga. Tradicionalmente, bueno, el mismo colegio médico ha enarbolado el tema de 4 horas, pero ¿qué pasa? Que hay una ley de función pública que dice que el funcionario público tiene que trabajar un horario entre 30 y 40 horas a la semana. Nosotros hemos dicho, señores, no es que estén 6 horas diarias sentadas, sino que tú vas a tener guardia presencial, y ahí es importante definir qué es una jornada laboral. Tú vas a tener una guardia presencial, un profesional que se meta a un quirófano y dura 5 horas, tú no le vas a pedir ahí que salga a dar una hora de consulta. O sea, tú tienes que darme, doctor Chupaño, usted tiene que darme 30 horas de trabajo en este hospital. Así, esa hora está distribuida en consulta, en visita a los pacientes, en guardia y en procedimiento. Ahora, a mí me preocupa porque cuando vamos a la parte de aplicar los acuerdos, ahí entra la politiquería y el según y el vamos a ver y vengo ahorita. No. O sea, hay una decisión esta vez de organizar el sector, de mejorar las condiciones. Le va a cumplir el gobierno todas estas promesas hermosísimas que está haciendo, pero también le va a apretar el régimen de consecuencias que yo siempre insisto. Esta propuesta que nosotros hemos hecho significan más de 8.000 millones de pesos en año y medio. Entonces la población tiene que sentir una mejoría en los establecimientos de salud. Porque la población es que va a pagar esos recursos. No lo van a pagar los funcionarios, no lo van a pagar los profesionales del sector, lo va a pagar la población. Entonces, hemos tenido oportunidades, negociaciones donde se han producido aumentos, pero la gente sigue igual la situación. El elemento fundamental que caracteriza la negociación es que también haya beneficio para la población, sobre todo para la población que asiste a los centros de salud. Hay 2 hospitales. El otro día, en el sol de la tarde, nos visitó una doctora, Naut, la doctora Naut, claro. Suberví, claro, que es la directora del hospital Evelina, doctora Evelina Rodríguez. Qué maravilla lo que está pasando ahí. Pero cuando vino aquí el doctor Nelson Rodríguez, hablamos del ejemplar hospital de Sabana Grande, de Boyá, que son Dominican Black People. O sea, no es que han traído, el gobierno trajo unos suecos y lo puso en Sabana Grande de Boyá y allí llevaron, no. Entonces, después de la pausa, yo quiero que hablemos por qué es posible que los mismos empleados, el mismo Ministerio de Salud Pública, los mismos galenos de la UAS, de la UNFU, aparezcan esas excepciones y qué posibilidad hay de tomar estos ejemplos como plan piloto y llevarlos hacia adelante. Después de la pausa. Los buenos ejemplos. ¿Por qué se da este caso del doctora Evelina Rodríguez y el de Sabana Grande? Y varios casos más. Nosotros tenemos hospitales mira, hay varios elementos. Y quiero decir que uno de los temas que el gobierno ha planteado, no lo planteó el sector salud, los gremios. A partir de ahora, de este momento, que termine negociaciones, todos los médicos
que vayan a dirigir un hospital, o cualquier persona, no tiene que ser un médico que dirija un hospital, tiene que ser por concurso. Eso lo ha planteado el gobierno, ya no van a ser nombrados. No, espérate, no. Detente, Así detente es, ahí, así animal es. feroz. Así es. O sea, se van a hacer concursos. Concursos. Y el compañero médico que se fue en la campaña, 6 meses atrás del que es senador hoy. Si no califica, porque tienen que ser elementos. No, él no es muy inteligente. Él no es muy inteligente, pero se fue en la campaña. Compañero no puede. Las notas tampoco son muy buenas, pero es un PLDista histórico. Un hospital es una empresa. Ajá. Dicen los teóricos de la administración que es una de las empresas más difíciles, lo que sabe es más difícil, porque un hospital es un hotel, tiene cocina, tiene lavandería, tiene cama, pero además tiene servicios intermedios, tiene consulta, tiene cirugía, es decir, es compleja, es 24/7, no cierra nunca un hospital. Chanel, no me convenza, perdóname la algarabía, en verdad lo que pasa es que yo estoy entonces, tú tienes que buscar entusiasmado viendo la posibilidad. Ahora es, como decía Danilo en 2007, o sea, ¿tú crees que el Estado, tú confías en que el Estado se va a tirar esa canana de elegir a los médicos por concurso? Que los el compañerismo de la base. Los directores de hospitales que salgan ahora, sí, producto de estos 8.500 profesionales que van a salir pensionados, sí, van a ser nombrados, elegidos por concurso. Me imagino que se le dará prioridad a los que han hecho maestría y especialidad en salud pública. Por ejemplo, en Cuba hay una especialidad muy buena en gestión hospitalaria y aquí hay una buena cantidad de especialistas. Muchos de esos hospitales que hoy funcionan es una mezcla de varias cosas. Primero, de la capacidad de gestión de su directivo, la pasión, que es un tema para mí, como gestor, yo te digo a ti que la pasión es importantísima. Y en SENASA es un tema que yo valoro mucho. Esa doctora Naud Nordin Suberví. Me impresionó. Claro, así es. Habla con pasión de su trabajo. Qué bonito. Así es, de su trabajo. Que la gente sea así. Y lo otro es el tema de la gestión interna del hospital, o sea, que tú priorizas, el tema de la honestidad, el tema de la transparencia al interior del hospital. Y el elemento liderazgo. Y el otro, Pablo, escúchame que te interrumpa, el otro tiene que ver con un sistema de consecuencias. ¿Y por qué? Ahí es que voy. Gracias. ¿Por qué el señor, creo que es apellido Mejía, el doctor de Sabana Grande de Boyá, puede aplicar en su, nunca mejor dicho, su hospital, en un régimen de consecuencias, y la doctora Suana en el suyo y en otros no? No, mira, por ejemplo, en el caso del hospital autogestionado tiene una ventaja, y es que quien lo contrata es el director. Por lo tanto, si tú me fallas, ese contrato no tiene que ir a ningún otro lado y yo puedo prescindir de ese personal, sea administrativo, sea de salud, y la persona que trabaja ahí, no hablo del médico, no hablo sino de todo el mundo, sabe que su puesto depende de una escala de valor, de una escala que está bien, que está predeterminada, de evaluación, una escala de evaluación, y que pero eso los autogestionados. El Cabral Ibáez no se puede hacer así. En el Moscoso Pollo. Mira, yo te digo, no solamente porque el tema de autogestionado. Explica un poquito cuáles son autogestionados y cuáles no. Nosotros tenemos la diferencia de un hospital autogestionado es un hospital que recibe los recursos para pagar su nómina, para pagar su servicio básico. El Estado le dice, mira, este es tu presupuesto. De ahí tú contratas a tus médicos, esa es otra característica que tienes, tú contratas a tu personal, no solamente los médicos. Pero no todos funcionan así. No todos funcionan así. Están los hospitales centrales, que ya entonces los nombramientos vienen a nivel central. El presupuesto viene a nivel central. ¿Cuántos son del central y cuántos son autogestionados? No, los autogestionados debe haber 10 o 11 hospitales a nivel nacional autogestionados. Entonces el truqueo está en los centrales y esa centralidad, ahora la van a desmontar a los compañeritos médicos. ¿Se pagaron la campaña con el compañerito? Los directores van a ser por concurso. Todos los directores tienen que ser por concurso. Y ha sido un planteamiento que en el marco de esa discusión la ha hecho el Estado Dominicano. ¿Y el resto de los médicos no se puede hacer lo mismo? No, y también se ha hablado de un contrato. Mira, nosotros hemos planteado inclusive fórmula. Usted necesita trabajar 2 horas, vamos a contratarlo por 2 horas. Que tiene lógica. Y se le paga por 2 horas. Usted quiere trabajar 6 horas, vamos a contratarlo por 6 horas. O sea, todas las modalidades posibles que pueden haber sector salud. El sector salud es complejísimo, Pablo, por lo que te decía. Y ojalá... Pero la voluntad política es fundamental. Yo voy por ahí. Sí, así es, claro. Porque los gobiernos se ponen muy guapitos cuando la gente no tiene cómo combatirlo y hacerle daño. Cuando hay un sector que puede hacer daño y crear impopularidad, la tradición es que el gobierno se echa para atrás. Porque aquí ha habido muchas huelgas, se aumentan los salarios. Entonces, y siempre está el mismo problema. En este momento, en
Lo que prima en el gobierno es continuar con el diálogo. Nosotros creemos que el diálogo sigue siendo, no solamente para estos temas, sino para la aplicación de todo este conjunto de medidas que se va a desarrollar en los próximos 4 años. Queremos hacerlo con los médicos, queremos hacerlo con las enfermeras, con los bienalistas, con los psicólogos. Fíjate que los psicólogos van a recibir un aumento del 39%. ¿Pero por qué? Porque los psicólogos eran los profesionales que menos ganaban en el Estado Dominicano, en el sector salud. Y le estamos haciendo, si decimos, por ejemplo, que el problema de salud mental es un tema crítico, hoy lo vamos a dejar ganando 11,000 pesos, 12,000 pesos, no, vamos a hacer... Un licenciado en psicología que trabaje 6 horas en un hospital, ¿gana? Puede que gane 14, 15,000 pesos. A partir de ahora va a ganar alrededor de 30,000 pesos, 29, 25,000 tantos pesos, ¿tú entiendes? Entonces, La verdad que se pasa, el Estado Dominicano se pasa. Yo sé que hay sus mafias y sus cosas, pero y la mayoría que son gente negada. O sea, a un psicólogo, qué bueno que esto se va a arreglar, ¿eh? Optimismo en la negociación, tú ves la posibilidad, esto está encaminado. Tenemos todo el optimismo, como te decía, no nos vamos a retirar del diálogo, vamos a permanecer el tiempo que sea posible. Queremos una solución que sea rápida también, porque no puede ser un diálogo eterno. Lo mencionaste ahorita, pero no lo puedo dejar pasar, porque me parece punto nodal, dicen los sociólogos, para avanzar en salud. El asunto del sistema de atención primaria. Y me duele la cabeza, entonces yo quiero que me vea José Joaquín Puello, no Maquinini. Tú lo que tienes una resaca, tómate el doctor Chupani, te manda una cosa. O sea, ¿cuándo se va a llevar esto hasta las últimas consecuencias? ¿Y cómo va el proceso? Lo digo nosotros, el sector gobierno llevó ese tema a la discusión. Ese fue uno de los temas que el Colegio Médico está opuesto. Porque vamos a hablar claro, o sea, hemos hablado del tema de la seguridad social, del tema del salario. El Colegio Médico se ha opuesto a el tema de la atención primaria en el sector privado. Dice, estamos de acuerdo que se haga en el sector público, pero no en el sector privado. El gobierno ha dicho, señores, es consustancial a todos los sistemas de seguridad social que exista un primer nivel de atención. Pero eso no es una decisión política de quien ganó las elecciones y administra el Estado por el voto popular. Sí, claro. Acuérdate que nosotros tenemos, está el tema de poder de veto en el Consejo de la Seguridad Social, está el tema del consenso. Sí, ahora que el PLD gobierna tantas cosas, posibilidades de modificar... El tema no es atropellar los sectores tampoco. Sí, pero también gobernar. Pero claro. El problema es que hay que gobernar. Decidir, yo lo tengo claro. O sea, el problema de la ley de seguridad social, por ejemplo, mencionaste el derecho a veto. Bueno, el problema es que con este derecho a veto nos está yendo muy mal. Y la evaluación la ley de... pero este gobierno ayer en la tarde fue que comenzó a hacer las estancias infantiles. O sea, la ley de seguridad social tiene, ¿cuánto? ¿12 años? No, 15. ¿15 años? 15 años. Entonces en el año 10, 11, llegó un gobierno y comenzó a hacer estancias infantiles. ¿Y por qué no antes? ¿Y por qué lo que beneficiaba a las mayorías no se llevó a cabo con la eficiencia y las facilidades del sistema de pensiones, por ejemplo? Sí. El sistema de pensiones, ¿qué va a hacer el gobierno con el sistema de pensiones? Yo creo que son los sumamente injusto. Son los retos que tenemos, totalmente de acuerdo contigo en relación al sistema de pensiones, totalmente de acuerdo con el tema del veto. Yo creo que la economía política de un sistema de protección social no se maneja en función de los intereses que están representados en ese sector. Yo creo que el Estado es el garante final, y así lo dice la ley del sistema de seguridad social. Y la gente, cuando tiene un problema, donde va a protestar es frente a Palacio. Yo le di a Senasa la oportunidad de cantar su hermosa canción como tú la has cantado. Ahora de lo que se trata es que quede claro que, como decía el presidente Danilo Medina en el 2007, ahora es. Así es. Ojalá que sea así. Muchísimas gracias. Gracias, hermano. Gratísimo placer conversar con el director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud, que es además mi amigo. Un feliz resto de la noche y nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere. Él va a querer y Él va a querer.